Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Max Mujica. Aparte de ser un excelente profesional, está involucrado en temas ciudadanos, y ese es el tema que nos trae ahorita, las iniciativas ciudadanas, la reacción de la ciudadanía hacia la coyuntura nacional y por supuesto la coyuntura nacional. Bienvenido, Max. Gracias, Alfredo. Bueno, ahorita yo creo que el tema de la sociedad civil es un tema insoslayable, es un tema que está de moda y creo que voy a corregir mis palabras, no es un tema de moda, es un tema que ha venido y ha venido para quedarse. Y la situación es que la sociedad, digamos, a la que naturalmente el televidente y nosotros pertenecemos, ha venido evolucionando. Si nosotros nos recordamos, en las épocas de los 50, los 60, buena parte de los 70, si no es que todos los 70, el ciudadano era básicamente pasivo. El ciudadano aceptaba como un hecho cotidiano, digamos, la corrupción de los gobernantes, aceptaba los abusos de poder en aquel entonces por las dictaduras militares o los gobernantes de turno de carácter militar, y la gente incluso tenía conversaciones de sobremesa donde uno decía que tal político se había enriquecido al haber llegado a la cosa pública, pero nadie le escandalizaba. No lo decíamos en términos peyorativos, sino simplemente como un comentario, sin faltar muchos de aquellos que admiraban a esos vivos que se habían enriquecido, y también había algunos otros que esperaban simplemente su turno para llegar a la cosa pública a enriquecerse. Yo creo que esos ciudadanos pasivos, esos ciudadanos sometidos, esos ciudadanos callados, meros espectadores de lo que otros hacían, creo que ya no existen. Ahora realmente la ciudadanía está activa, la ciudadanía es una ciudadanía, ¿por qué no decirlo?, más y mejor educada, ¿verdad?, que ya está preparada para reclamar sus derechos. Es innegable pues que la tasa de alfabetismo ha aumentado en El Salvador, es innegable que la circulación de los periódicos es importante, no es lo amplia en número que debería de ser, pero aún así pues es un vehículo de difusión no solo de cultura, sino también de noticias, pero sobre todo de opinión, y le permite esto generar un nuevo tipo de ciudadano, un ciudadano que ya no simplemente el gobierno va a decir: esta es una información privilegiada, esta es una información que usted no tiene que saber, ¿verdad? El ciudadano ya le exige, bajo una palabra: transparencia. Ahora, es indiscutible que estamos hablando de diferentes escalas, ¿verdad? Las escalas de la corrupción actual comparada con la escala de la corrupción en los años 70 y 60 es una diferencia abismal, ¿verdad? Claro. En ninguno de los dos casos es justificable, pero también veamos los resultados, o sea, la situación social, económica e inclusive política en los años 70 y 60 era mucho mejor que la situación que tenemos ahorita. Y para mí que el acicate que está sufriendo la ciudadanía es precisamente la coyuntura nacional, la crisis social que se ha desatado alrededor de la seguridad, de la salud, de la educación. Claro. Sí, lo que sucede, Alfredo, tú has tocado varios temas que ameritan ser analizados de forma independiente. El primer tema, la situación de la ciudadanía 60-70, a pesar de que, digamos, El Salvador está en un boom económico, no como país, sino por la coyuntura que éramos, que en ese entonces estaba el boom económico del café. Era un tema de commodities y no de desarrollo estructural, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, amplios sectores ciudadanos estaban, digámoslo así, tranquilos, aunque no tenían libertad. El tema es que hoy sí tenemos libertad, y es al revés. El gobierno espera, de alguna u otra forma, continuar bajo los vicios del pasado. ¿Cuáles vicios del pasado? Bueno, el principal de ellos, el más galopante, es la corrupción, pero por otro lado también con esa necesidad de que el ciudadano se quede callado y que no le llegue información, lo cual ya definitivamente no es un tema que el ciudadano común quiera aceptar. O sea, nosotros ya tenemos, bueno, espacios como este, que antes, vos bien sabés que
que no existían. No eran posibles. No eran posibles. O sea, amanecías como decíamos antes, amanecías en el playón, ¿ve? Entonces, ahora no, ahora sí se puede hablar, se puede criticar a bien o mal pues a los gobernantes, ¿verdad? Se puede burlarse de ellos. En las redes sociales vemos que circulan memes, cientos y cientos de memes de muchos funcionarios públicos, lo cual en principio, si se hace con respeto, es parte de una crítica social que debería ser tolerada, aceptable y sobre todo aplaudible que el gobierno la siga permitiendo, porque al final del día es un tema de libertad de expresión y creo que en El Salvador le hace cosquillas a los gobernantes, pero todavía se respeta. Entonces, la diferencia de los años 50, 70, digamos, donde había silencio, aunque la corrupción era de naturaleza diferente, que no había los niveles de pobreza y de caos social que hay hoy, pero ahora la sociedad ha ido evolucionando y el ciudadano se ha hecho consciente de sus derechos. Y esos derechos se ven o se ejercen de una forma más palpable, como tú lo has señalado, alrededor de coyunturas. Y es lo que discutíamos un poco fuera de cámara, que las coyunturas provocan que el ciudadano honesto, que el ciudadano que trabaja, que el ciudadano que cumple sus obligaciones legales, salga a la calle a manifestarse. ¿Por qué estoy haciendo esa, digamos, connotación de honestidad de un ciudadano que trabaja? Porque siempre hemos sabido que hay marchas organizadas, que hay marchas violentas, y ese tipo de marchas yo no las tomo como una expresión de la ciudadanía, sino como los hilos de grupos de interés que mueven gente pagada, mueven gente que va fletada en buses, mueve gente que tiene un salario, muchas veces hasta en instituciones públicas. Entonces, esas expresiones ciudadanas realmente no cuentan, porque sabemos que están siendo manipuladas. Pero estas revoluciones ciudadanas 2.0, que le podríamos llamar, que son totalmente espontáneas, sin líderes identificables, son las que ahora se deben de tomar en cuenta, y por qué no decirlo, de alguna forma hay que tenerles miedo, ¿eh? Ahora, para mí hay una característica importante que hay que señalar, que es la falta de esperanza. Te voy a poner el ejemplo de la coyuntura económica, o sea, el bajo crecimiento, la falta de inversión, el desempleo, la falta de una visión que unifique al país alrededor de la prosperidad. Y vemos el caso del empresariado mediano y pequeño, o sea, el empresariado mediano y pequeño está quebrado, especialmente si ves el sectores, ¿verdad? Como el sector caficultor, está asediado. ¿Asediado por quién? Primero por la inseguridad y por las maras, ¿verdad? Segundo, por la burocracia que no permite un desarrollo ágil. Un discurso político que desincentiva la inversión. Y por último, el acoso fiscal, ¿verdad? O sea que yo conozco de gente que ha tenido que vender propiedades para pagar impuestos, claro, que no debiera ser así. Claro. Es que lo que sucede, que has tocado un tema de la esperanza, todo eso se construye alrededor de percepciones, ¿verdad? Y las percepciones son lo que le está sucediendo al vecino, lo que está viendo en las noticias, lo que está sucediendo a nivel macro, el sentido de rumbo de país que hay. Y lo que vives. Entonces, la situación es que tú sientes desesperanza y eso se transmite. Y la situación de sentir desesperanza es que no quieres invertir, no quieres gastar, y todo eso hace que la economía se contraiga. Ahora, el hecho de que la economía se contraiga por las malas noticias en el periódico, vamos a tomar nosotros la decisión de cerrar los periódicos. O sea, yo creo que sería eso, es miope, es como la política del avestruz, que voy a meterme mi cabeza en un hoyo para no ver el peligro. En realidad los periódicos no son los creadores de la inseguridad, ni son los creadores de los crímenes, ni son los creadores de las maras ni de la violencia. Los periódicos son un reflejo, son una especie de espejo de la sociedad, y mal haría este o cualquier gobierno de cerrar los periódicos. ¿Alrededor de qué nace entonces este tema de que como sociedad no vemos el rumbo? Bueno, de las políticas cerradas del gobierno. Y es importante de que compartamos ciertos datos.
el gobierno muchas veces acusa a la ANEP, a FUSADES, a FUNDE, a diferentes tanques de pensamiento, organizaciones civiles, los tilda de ser títeres de la oligarquía, títeres de la derecha, de tener apéndices de arena. Apéndices de arena, ¿cómo se llama? De tener programas oscuros que lo que quieren es desestabilizar. Entonces, dentro de ese contexto, es interesante, y no sé si puede haber algún acercamiento de cámara, aquí tengo unos documentos que provienen de la UCA, ¿verdad? Fechados 6 de enero de 2015, o sea, fresquito, se le acaba de secar la tinta. Entonces, lo interesante, gracias, lo interesante de esta documentación es que recoge de forma independiente e interesantemente, pues, en una universidad que ha sido tradicionalmente asociada a la izquierda salvadoreña, recoge el sentir de la negatividad que estamos viviendo en El Salvador. Saca conclusiones como, por ejemplo, el 67.5% de la gente piensa que la situación del país empeoró durante el 2015. El 82% de la población opina que la delincuencia aumentó en relación al 2014. El 46% cree que la economía del país empeoró. El gobierno fue evaluado con una nota de 5.18 por su desempeño. Entonces, estas son una de las múltiples conclusiones que saca la UCA. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que existe un malestar. Existe un malestar que ya no puede ser atribuido a percepciones, a estructuras, a noticieros tendenciosos, sino que la gente lo está viviendo. Y como tú lo dices, tenemos aquí la tormenta perfecta de males, pues. Tenemos criminalidad, tenemos violencia social, tenemos acoso fiscal, tenemos políticas equivocadas. Entonces, todo eso es un cóctel molotov que desincentiva la inversión y no genera la tasa de empleos, el nivel de crecimiento que El Salvador necesita. Y que generó un círculo vicioso, claro, ¿verdad? Porque es contraproducente. Pero veamos elementos innecesarios que agravan la situación. Tomemos el caso Jumex. Escuchar al ministro de Economía echarle la culpa a México por la salida de Jumex de aquí de El Salvador, ignorando las causas internas de esa decisión, o sea, a uno lo deja en qué pensar. O sea, o hay estupidez, o hay cinismo, o ambas cosas. Es que lo que sucede, Alfredo, es que ahí entramos otra vez al tema de las redes sociales, al tema de las noticias, al tema del empowerment que ha tenido la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que ya no vivimos en esas épocas en que los gobernantes se podían mover entre las sombras. Ya no vivimos en esa época en que lo que decía el gobernante era palabra de Dios y tú no tenías realmente una fuente alterna de información para contrastar, para confrontar lo que un funcionario o un gobernante de turno afirmaba en la televisión o en la radio. Eso ha sido muy diferente hoy. Si tú te das cuenta, por ejemplo, no solo es el caso de Jumex, donde han habido contradicciones oficiales, sino también el ministro de Relaciones Exteriores decía una cosa, salía la embajadora Ponte de Estados Unidos diciendo otra, como por ejemplo el caso de la salida de los cuerpos de paz de El Salvador, que salió declarándose públicamente que se estaban yendo del país por el tema de la inseguridad, y salió el ministro de Relaciones Exteriores diciendo que no, que se iban por cualquier razón u otra, que no era el tema de la inseguridad. Y salió posteriormente la embajadora diciendo que en efecto se iban a ir por el tema de la seguridad. Posteriormente se mencionó que Estados Unidos iba a hacer deportaciones masivas de centroamericanos, dentro de los que por supuesto estaban una cantidad importante de salvadoreños. Salió diciendo el ministro de Relaciones Exteriores que no era tal, que ya no iba a haber deportaciones de salvadoreños que estaban haciendo procesos, y volvió a salir otra vez la embajadora desmintiéndolo. Entonces, el punto es que nosotros ya no vivimos a puerta cerrada. Ya la ciudadanía ha despertado y tiene herramientas para contrastar las declaraciones de sus líderes políticos, ¿verdad? Entonces, ya no es tan fácil decir cualquier cosa y que la ciudadanía se la va a creer, ¿verdad? No, y lo peor del caso, Max, es la falta de diálogo. O sea, yo he escuchado al presidente de ANEP y al presidente de la Cámara, y no tengo por qué dudar de su palabra, diciéndole que aquí no ha habido un diálogo sincero.
que lo que han querido es montar shows de diálogo para consumo público, a donde se llega a sentarse en una mesa y a la salida hacen totalmente lo contrario. Correcto. O elaboran leyes sin avisar agua va ni agua viene. Entonces, esa falta de voluntad y esa falta de sinceridad y esa falta de transparencia creo que agrava la situación. Para que exista un diálogo tiene que haber, tiene que existir la disposición, Compartido. la disposición de las partes, que están en diálogo por supuesto, de algún tipo de acuerdo. Pues en cualquier persona que estudie temas de negociación, vas a saber que tú no puedes llegar a una negociación con una postura firme, porque si llegas a la negociación con la postura firme, pues no hay negociación que valga. ¿Para qué me sentar? O sea, es tal vez un acto de mera cortesía de decirte, mira, yo voy a hacer esto y esto y se acabó. Es un que acto, tal vez sería más sano decirlo, que hacer lo que hacen. Que hacerme perder el tiempo. Pero la realidad es esa. La realidad es que el problema que tenemos en El Salvador es la polarización. Sería injusto, Alfredo, decir que la polarización únicamente es de la izquierda. O sea, definitivamente tenemos que hablar de que El Salvador somos un país altamente polarizado, tanto a nivel de derecha como de izquierda, y que eventualmente ese tema, esa falta de visión compartida de desarrollo, no nos deja crecer, ¿verdad? Entonces, el asunto acá es que ahorita que la izquierda tiene el poder y que eventualmente, no es que yo esté diciendo que van a perder para el 2019, pero algún día tienen que perder, ¿verdad? Ni que fueran el PRI. Entonces, algún día tienen que entregar el poder, ¿verdad? Entonces, cuando eso suceda, el peligro es que la oposición, atrincherada en sus pensamientos, en sus visiones, cuando otra vez lleguen al poder, nos vuelvan a meter en este círculo vicioso de falta de diálogo. Va la revancha. Hoy la guayaba la tenemos nosotros y este macho es mi mula y aquí nos vamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tema es sumamente delicado en términos de desarrollo del país, porque nosotros, porque yo creo que todos estamos definidos políticamente y lo voy a decir en público. Yo creo que la gente ya lo conoce de mis tweets, lo conoce de mis editoriales. Yo soy un hombre de derecha, soy un hombre libertario, pero eso no significa que me voy a cerrar a un diálogo con una persona de izquierda que pueda aportar ideas buenas, ¿verdad? Entonces yo pensaría de que nosotros, los que estamos dispuestos al diálogo, que es la inmensa mayoría del país, creería yo, solo que no son los que estamos en el poder. Entonces nosotros, los que estamos dispuestos al diálogo, quedamos en una especie de sándwich esperando que los que sí tienen poder, ¿verdad?, finalmente se pongan de acuerdo, cosa que no sucede. Ahora, pero para que exista un diálogo, para mí que debe haber, y tú ya lo mencionaste, una visión compartida en un cierto porcentaje. Pero cuando tú escuchas, y creo que de parte de las gremiales lo hacen honestamente, de decir, vaya, tú entiendes mucho del tema fiscal, que solo se le pone atención a los ingresos y no a los gastos. Cuando tú te enfrentas con el despilfarro, te enfrentas con casos de enriquecimiento ilícito, y eso se ignora de parte del gobierno, ahí es donde entra la duda de que si en realidad se puede sentar uno a dialogar. Lo que sucede es que la situación para que un gobierno de corte socialista como el que nosotros tenemos, que tiene una visión estatista 100%, que simpatiza con regímenes como el del socialismo del siglo XXI en Venezuela y la tiranía que existe en Cuba, pensar de que va a reaccionar es bastante optimista, porque definitivamente yo tengo conmigo pues algunas estadísticas que no nacen de la ANEP y de FUSADES, lo aclaro, porque muchas veces dicen, es que los números dependen de dónde vengan, ¿verdad? Y la realidad es que los números son números, y específicamente estos que yo tengo en mi poder, vienen del Banco Central de Reserva, del Instituto del Seguro Social y del Ministerio de Hacienda. Para abril de 2011, es decir, tomando en cuenta el periodo junio de 2009 que tomó el poder el bachiller Mauricio Funes, a abril de 2011 habían aumentado solo en 3 años 27.100 empleados según cifras del Seguro Social, ¿verdad? Para este año, para ahorita que estamos iniciando 2016, la cifra de empleados públicos que ha aumentado
andará alrededor de un 40, más o menos unos 45,000 empleados públicos, más, ¿verdad? O sea, estamos hablando más de los que ya existían. De crecimiento. Exacto. Entonces, el asunto es de que ahorita del presupuesto de la nación gravitará ese peso de los empleados públicos, esa grasa excedente del Estado, andará por un 54-57% del presupuesto. Es decir, nosotros como contribuyentes del impuesto pagamos para mantener una masa de empleados públicos que es justo que nosotros como contribuyentes y como salvadoreños preguntemos, ¿necesitamos tantos empleados? Y si los necesitamos, ¿qué es lo que hacen? Porque tal vez todos estuviéramos de acuerdo que tuviéramos más policías, mejores pagados policías, más doctores, más profesores, médicos, más profesores, más enfermeras, pero si tenemos más asesores en la Asamblea Legislativa, pues como que al salvadoreño que paga impuestos no se le retorna. Y el asunto es que esto nos lleva también al tema del nepotismo, ¿verdad? Yo no creo de que no exista una hermana de un ministro que no tenga la capacidad para ejercer un cargo. Probablemente sí, pero ya es demasiado curioso que esté la hermana, la prima, la novia, la suegra. Entonces, que a toda la familia sean excelentes profesionales con un currículum envidiable, ya te hace que pensar. Y si toda esa gente flota alrededor de un funcionario, eso se replica en todas las carteras del Estado. Entonces, eso ya nos mueve a pensar, realmente la cosa pública se convierte en una situación privativa de los funcionarios para que lleguen a usufructuarse de ella. A ordeñar el Estado. O es cuestión de que uno realmente se dedica a la política para servir, ¿verdad? Entonces, y esto nos mueve, Alfredo, a algo que casi no se discute. Y no se discute no porque no sea relevante, sino que no se discute porque lamentablemente tenemos tantos problemas que se nos pasa desapercibido, que son las alcaldías. En El Salvador tenemos la tasa de empleados municipales más alta a nivel de cantidad por ciudadanos. Ya me hicieron señal de corte para este segmento y sí me gustaría que desarrollaras eso porque es importantísimo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Gracias. Max, lo que tú mencionabas, yo quisiera agregarle algo más. Yo creo que no solo es cuestión de cantidad, no solo es cuestión de calidad, sino que es cuestión de propósito. Que ojalá que solo tuviéramos que soportar ese incremento en la cantidad de empleados públicos y que esos empleados públicos solo devengaran el sueldo. Pero hay algunos que llegan a entorpecer el desempeño económico. Y en las alcaldías es típico, o sea, llegan a extorsionar de cuello blanco a las pocas empresas que todavía sobreviven en los diferentes municipios. Es que recordate que el dinero no nace, el dinero no sale de los árboles, no nace del aire. Entonces el problema en las alcaldías es de que hay un término en inglés que se llama low hanging fruit, o sea, el fruto que ahí nomás está. El alcanzable. El alcanzable, que solo le hago así a la mano y agarro el mango. Entonces, ese término low hanging fruit se utiliza para describir aquella actividad que tú haces, que tú desarrollas sin el mínimo esfuerzo y que te da resultados. Entonces, el problema en las alcaldías, y no solo las alcaldías, sino también del gobierno central, es que presiona constantemente a donde puede ir a sacar resultados sin ningún tipo de esfuerzo ni consecuencia política. ¿Cómo se llama eso? A las empresas. Entonces, las alcaldías no están cobrándole, digamos, tarifas municipales a los vecinos, impuestos municipales a los vecinos. ¿Por qué? Porque eso implicaría ir a fiscalizar a cada una de las casas, ir a hacer trabajos de concientización, mire, pague mis impuestos. Y atentar contra el voto. Y por supuesto, entonces llega eso a atentar contra el voto. Entonces, ¿qué es más fácil? A las 2 o 3 empresas que hay ahí, quiere ir a sacar toda la planilla municipal de los tributos que se le cobran a estas 2 o 3 empresas. Entonces, lo que yo te mencionaba cuando nos fuimos al corte,
es que en El Salvador tenemos la tasa de densidad municipal, de empleados municipales, más alta de Centroamérica. Tenemos nosotros 262 municipios y con un territorio el doble más grande, como puede ser Costa Rica, solo tiene 81 municipios. Entonces lo que hace es que es más eficiente en términos de costo de administración municipal. ¿Qué es lo que sucede en El Salvador? Que como hay alcaldías, llamémosle Nuevo Cuscatlán, pues le sobra el pisto, llamémosle San Salvador, pues tiene plata, llamémosle Soyapango, que el parque industrial. Son alcaldías hasta que tienen superávit. Excepciones. Pero si nos vamos a una alcaldía que está a la orilla del lago de Ilopango, donde no hay nada más que vacas, ¿de qué vive? Entonces, el asunto es, viven de algo que se llama FODES, y el FODES viene del gobierno central. Entonces, si la alcaldía recibe el FODES, y el FODES viene del gobierno central, equivale a que nosotros como contribuyentes, que le pagamos impuestos al gobierno central, desvían parte de nuestros fondos para el pago de las alcaldías. Entonces, las alcaldías también son un problema, a nivel de empleados, son un problema que gravita y que agrava la situación ya de suyo apremiante del fisco. Si alguien quiere entrar a arreglarlo, por supuesto que hay fórmulas y hay caminos a seguir. Uno de ellos se llama austeridad. Pero ¿por dónde pasa la austeridad? Despidiendo empleados. ¿Quién va a querer hacer eso? No, y a mí me gustaría que entráramos, Max, al efecto que esto causa en la ciudadanía, porque hay una palabra que para mí describe muy bien lo que yo creo la mayoría de salvadoreños sentimos: indignación. Sí, lo que sucede, Alfredo, es que, digamos, hay una expresión que se ocupa quizás en otros contextos, que es el hecho de tocar fondo. No sé si la he escuchado, ¿verdad? Que es lo que se describe, por ejemplo, al alcohólico que ya perdió todo, al irresponsable que ya perdió todo. Entonces, cuando uno toca fondo, es una llamada como para desarrollar un plan de acción, tomar decisiones y cambiar rumbo, ¿verdad? Entonces, yo creo que en El Salvador estamos, indignados, se refleja en encuestas como la de la UCA, se refleja en encuestas como la que sacó la prensa gráfica, en encuestas como la que saca el Diario de Hoy, encuestas, digámoslo así, independientes, no encuestas prepagadas, no encuestas de compañías de troles, no encuestas así, ¿no? Encuestas realmente independientes reflejan la indignación que se vive en El Salvador el ciudadano de a pie, porque para que una encuesta sea real es que se tiene que tomar un amplio espectro dentro de la ciudadanía para sacar conclusiones valederas. Entonces la indignación flota en el ambiente, pero yo considero que a nivel de El Salvador todavía no hemos tocado fondo. No estamos como por ejemplo en Guatemala. En Guatemala la ciudadanía estaba literalmente harta de sus gobernantes, de los desmanes de los gobernantes, que robaban y hacían suya la cosa pública y hasta se daban el lujo de salir en televisión diciendo, ¿y qué? ¿Verdad? Yo hago lo que quiero, ¿y qué? Entonces, en Guatemala no se han dado casos como, en El Salvador no se han dado casos como en Guatemala, como lo fue el asesinato de los diputados, como lo fue el asesinato en una cárcel de máxima seguridad, de los que a su vez habían asesinado a los diputados. No se han dado casos como por ejemplo el de La Línea, no se han dado casos como el asesinato de Rosenberg. Entonces, Guatemala no llegó a lo que vivimos el año pasado, que fue la primavera centroamericana, no llegó a eso de la noche a la mañana. La CICIG no desbarató el gobierno de Guatemala de la noche a la mañana. Eso llevó un proceso que fue un proceso de indignación que siguió, digamos, cociéndose a fuego lento hasta que todos vivimos los resultados que vivimos, que fue el derrocamiento de Otto Pérez Molina y la vicepresidenta, y el encarcelamiento de la vicepresidenta. En El Salvador tenemos chispazos, ¿verdad? Ya han habido la famosa marcha del 5S que apareció, 5+5 creo que era la organización, que fueron 2.500 personas, es un número pequeño, pero relevante desde la perspectiva de la espontaneidad, porque estemos claros de que a pesar de que hubieron muchas acusaciones de que era un tema de derecha, que era un tema promovido por la oposición, en realidad no fue cierto. Tan no fue cierto que diputados de Arena a la marcha se les pidió que se retiraran,
para no contaminar la marcha, para que no se viera esto como una expresión política de la oposición. Tan no fue cierto que no hay un solo líder, hubieron varios líderes. Tan no fue cierto que las personas que llegaron como pudieron. Los que tenían carro, en carro. Los que no tenían carro, pues llegaron en bus. Y en buses pagados, o sea, pagados me refiero pagando el pasaje, no en buses fletados. Sí. Entonces, son chispazos que se dan alrededor de coyunturas que le hacen clic al ciudadano. En aquel entonces era lucha contra la corrupción. La gente reaccionó. El tema es de que al día de hoy, pues, te lo explicaba fuera de cámaras, no es cuestión de que uno va a dejar sus trabajos y va a pasar marchando, pues. O sea, debe de haber esa sensibilidad social en un momento determinado que haga que el pueblo salga a la calle, ¿verdad? Pero eso, la posibilidad latente en El Salvador al menos está. Pero hay algo que creo yo compartimos con Guatemala y que es la falta de confianza y fe en la partidocracia. Correcto. O sea, yo creo que si algo nos está caracterizando a los salvadoreños de a pie, y yo me considero uno de ellos, es que yo ya no creo en la partidocracia. No, y es curioso lo que tú dices, porque la lámina 12 del estudio que hizo el UDOP establece en orden de preferencia la Iglesia Católica, seguida de cerca por las iglesias evangélicas, como uno de los actores que generan más confianza en El Salvador. Y por último, en un lejano lugar se encuentra la Asamblea Legislativa, seguida de cerca por los partidos políticos. La gente no está contenta ni confiando en los partidos políticos. ¿Y de dónde se deriva esa desconfianza? Hagamos un poco de historia. Había partidos políticos en los 70s de adorno. Acordate, era el PCN, que era el inmortal, ¿verdad? Y pues habían algunos partidos de oposición que mis respetos para esos partidos, donde estaba el ahora difunto Napoleón Duarte, Ungo, que eran hombres pues que eran de izquierda, pero que de alguna forma arriesgaban sus vidas de ser oposición. Pero también los tenían controlados. Ah, no, pues sí, y de hecho no ganaban y no ganaban, ¿verdad? Entonces, la cosa es que en aquel entonces yo siento que se sentía ese romanticismo cuando lleguen al poder, ¿verdad? Cuando pasamos ya a la vida democrática salvadoreña, que yo creo que las primeras elecciones que podemos decir libres fue donde ganó Félix Cristiani, esas elecciones que gana Arena, se vio de alguna u otra forma por algunos sectores como una continuación de lo que se había venido viviendo, porque de alguna u otra forma Arena estaba asociada al concepto de oligarquía, al concepto de militarismo. Entonces vivieron esos 20 años del periodo de Arena. Entonces todavía ese romanticismo quedaba vivo, del romanticismo de cuando gane un partido que vele por los pobres, aquí vamos a ser diferentes. Y bueno, se dio. Ganó el Frente y la gente esperaba que íbamos a vivir en jauja, que íbamos a vivir en Shangri-La, que las cosas iban a cambiar al fin, iba a venir la democracia verdadera, que íbamos a tener progreso, salud y bienestar para todos, incluyendo obviamente los pobres. El vivir bien. Y el problema es que el vivir bien, el buen vivir, se redujo a la cúpula del gobierno, ¿verdad? Y las cosas empeoraron. Entonces, no es de extrañar que la gente diga, le dimos chance a Arena 20 años y yo no sentí, aunque para serle honesto, yo sí considero que durante los 20 años de Arena los indicadores económicos estuvieron mejores, ¿verdad? Pero es válido aceptar que se cometieron errores y es válido aceptar que hay personas que no les llegó el beneficio, ¿verdad? Y hay otros que les llegó demasiado beneficio. Y hay otros que les llegó el rebase. Entonces la cosa es que sí es válido cuestionar, mantener esa idea romántica de, bueno, cuando hay un cambio de gobierno, porque este gobierno arenero no me satisfizo, entonces cuando hay un cambio de gobierno las cosas van a mejorar. Entonces el cambio de gobierno se dio, y cuando se generan esas decepciones de decir, hoy estoy peor, entonces obviamente viene la situación de la encuesta y dice, yo ya no creo en estos políticos, porque, ¿y ahora quién me va a ofrecer qué cosa? Si ya los dos principales actores políticos en El Salvador, FMLN y Arena, ya tuvieron sus oportunidades y uno lo hizo peor que otro. Pero lo más grave de esto, y no estoy abogando por ello, es que esa misma gente que dice, yo ya no creo en los políticos, si no se cuida la clase política,
esa misma gente va a decir, yo ya no creo en la democracia. Claro. Y eso es grave. Lo más grave y quizás lo más práctico donde se ve en la práctica la gravedad de la situación es cuando el salvadoreño promedio deja de votar. Porque cuando nosotros dejamos de votar, y ahí yo he escrito en relación a la experiencia de Ecuador, porque Ecuador el voto es obligatorio, tan obligatorio que te extienden una constancia de que has votado que te sirve para hacer transacciones bancarias y cosas así. Entonces, el problema es que el salvadoreño deja de votar, y al dejar de votar, el gobierno en sí mismo pierde legitimidad, porque es electo, llamémosle, por un 25% de la población, lo cual pues es ya de suyo una base totalmente endeble para poder desarrollar políticas coherentes, ¿verdad? Entonces el asunto, y quizás este sea un llamado a los televidentes, a los que nos escuchan, más que todo porque estos programas generan opinión, entonces la opinión suya es importante que usted mismo se la genere y que usted la comparta, porque yo creo que hay gente que dice, a mí no me hables de política, yo no quiero hablar de política, la política es sucia, pero sí, si dejamos la política a los políticos, vamos a estar bien fregados. Pero todos somos víctimas de la política, claro, o sea, y es lo que la gente debe entender. Y en el próximo segmento, Max, quisiera que exploráramos qué es lo que la ciudadanía puede hacer al respecto. Y creo que todo esto pasa por las iniciativas ciudadanas. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Max, hace varias semanas tuvimos aquí un programa contigo y un muchacho bloguero aquí en El Salvador. Conceptos de libertad. Con conceptos de libertad, y una de las cosas que más me llamó la atención fue la descripción que tú hiciste del proceso de Guatemala, alrededor de las iniciativas ciudadanas. Y las iniciativas ciudadanas, para que rindan frutos, tienen primero que generar una visión de nación, y segundo, consolidarse alrededor de un objetivo. Claro. No sé si esas condiciones, en tu opinión, están dadas aquí en El Salvador. Hoy por hoy no, porque bueno, hay varias situaciones. Primero, que la naturaleza de las iniciativas ciudadanas es la dispersión de líderes, ¿verdad? Porque la característica de Guatemala es que no ha habido un líder identificable. Las características de El Salvador es lo mismo, no hay líderes identificables. El punto es de que a la falta de líder, el pueblo se tiene que unir alrededor de un concepto: transparencia, contra corrupción, contra un funcionario abusivo, contra algo. Uno de los problemas que se han dado en las expresiones ciudadanas espontáneas en El Salvador es que la finalidad, el objetivo de esas marchas o de esas expresiones ciudadanas no ha logrado conectarse con el sentimiento de las personas, porque vuelvo al punto, al no haber un líder al que tú vas a ir a seguir, al no haber una organización que la esté promoviendo, de la cual tú generes simpatía, lo que te va a generar simpatía es la causa, pero esa causa va a tener que ser lo suficientemente atractiva, lo suficientemente sexy, lo suficientemente provocadora para que tú te levantes de tu poltrona, porque hablemoslo claro, el ciudadano está poltronado, para que tú te levantes de tu hamaca, para que tú te levantes de tu ¿cómo se llama? De tu mecedora, dejes tu comodidad, afrontes el peligro, porque vamos a ir a marchar, no sabemos qué va a pasar, y te comprometas a eso. Entonces, si nosotros analizamos, digamos, el comportamiento que tuvo las marchas en Guatemala, nos vamos a dar cuenta de que empezaron siendo pues, unos movimientos de alguna forma marginales. Fue hasta de que el gobierno, el ciudadano percibió de que el gobierno no estaba tomando en atención, en consideración sus comentarios y consideraciones en contra de la corrupción, fue que se empezaron a volcar más a la calle. Es más, fueron las marchas ciudadanas a través de las redes sociales, porque ayer oí estos comentarios en Fusades de parte de un analista guatemalteco, porque yo pertenezco al análisis de gobernabilidad y democracia,
que nos comentaba de que en Guatemala el equivalente a la NEP no iba a participar en las marchas, no iba a cerrar, iban a seguir como que sin nada. Pero hubo tal tormenta, la describió como una tormenta en las redes sociales, de que hizo reaccionar al sector productivo y dijo, bueno, aquí vamos todos en el mismo barco, ¿verdad? A pedir transparencia, a pedir lucha contra la corrupción y a pedir la renuncia de la vicepresidenta y eventualmente del presidente. Entonces, ¿qué es la moraleja de todo esto? De que si nosotros como movimientos ciudadanos civiles no aprendemos la lección de conectarnos con el ciudadano a través de un lenguaje claro y de objetivos puntuales y específicos, 1 o 2 tal vez, no va a reaccionar la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que si nosotros vemos qué es lo que el ciudadano común siente, con un porcentaje del 61%, de acuerdo a la encuesta de la UCA, es el tema de la delincuencia, es el tema de la violencia, ¿verdad? Y de ahí van en orden de preferencia como la economía, el desempleo, las malas políticas gubernamentales. Pero no podemos atacar todo. Tenemos que exigirle al gobierno, a través de movimientos populares, así libres y espontáneos, no financiados por ninguno de intereses oscuros, algo que realmente se conecte. Hoy por hoy, la violencia y la criminalidad es lo que realmente está conectándose con los salvadoreños. Ahora, yo he tenido oportunidad de conocer diferentes iniciativas que creo yo que el eventual propósito es ingresar a la política. Y creo que así debe de ser, es natural. Ahora, a mí sí me preocupa ver, primero, la dispersión de esfuerzos. Claro. Y segundo, lo que yo a veces siento, la falta de voluntad de coordinarse y consolidarse en un solo esfuerzo. Yo, siendo arenero, y a mi pesar lo digo, cada vez siento más dudas de la capacidad de Arena de recomponerse, a pesar de que en Arena, especialmente la gente joven que ha entrado, es gente buena, es gente con buenas intenciones, pero la estructura y los mandos están tan enquistados que yo, conforme va pasando el tiempo, siento que se va a abortar ese esfuerzo. Ahora, ¿qué significa eso? Que se debe generar una alternativa política sana, una alternativa política que tenga una verdadera visión de nación, que genere prosperidad, que genere oportunidades, y ahí es donde yo tengo mis temores de que no se está generando. La situación que tú has descrito es una situación compleja, peligrosa, ¿verdad? Porque en El Salvador tenemos 2 partidos mayoritarios, el Frente y Arena, y tenemos partidos minoritarios que, a mi manera de ver, es una especie de subproducto de la democracia, Gana, PDC y PCN, bueno, que ahora es CN, ya no es ni PCN, los cuales tienen su razón de existir estrictamente por el hecho que son un subproducto de las votaciones de los partidos mayoritarios. Y que están en el negocio de la política. Son actores, son operadores políticos que viven y medran de la cosa pública, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Primero abordemos los partidos pequeños. ¿Por qué existen? Porque pues, alguien votó por ellos, ¿verdad? Cada vez menos, pero si tú ves y preguntas, por ejemplo, cuál es el ideario político del CN, cuál es el ideario político del PDC, cuál es el ideario político de Gana, se vuelve confuso. O sea, realmente pareciese que sus integrantes están ahí para vivir ellos y la gente que los rodea, ¿no? Entonces, y la gente que lo financia. Pues, y porque hay alguien que lo está financiando que tiene intereses particulares. Ahora, entramos a Arena y a FMLN. La gran ventaja que tenemos nosotros con tener 2 partidos como esos, ancla, es el hecho de que tú refrendas los conceptos que tiene el ideario político del partido. Tú sabes que alguien que entró en Arena es pro empresa privada, tú sabes que piensa en un Estado pequeño, tú sabes que piensa en menos impuestos. Es el concepto republicano libertario, claro, ¿verdad? Entonces tú sabes que si tú votas por alguien de Arena,
Eso es lo que tú, al menos esperas. En teoría, deberías de estar esperando. Por supuesto que aquí vemos de todo, pero al menos en teoría deberíamos de estarlo esperando. Me voy al otro lado. Si tú votas por alguien del frente, tú sabes que ellos propongan más impuestos, más gasto social, un Estado más grande, menos libertades. Más allá del tema de que ideológicamente yo no estoy de acuerdo con el FMLN, respeto a si tú, querido televidente, hayas votado por el FMLN. Hay una acción de honestidad ideológica. Yo voto por el del FMLN porque creo en el ideario político del FMLN. Todos estamos claros de que si tú votaste por ellos, lo que tú vas a esperar puede ser de que sea parte de lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Y creíste que eso era la salida. Que no fue la salida, esa es otra cosa, pero el punto es que sabemos que al votar por estas personas vas a recibir lo que el ideario político de sus partidos dice. El problema de una tercera vía es que son dos cosas. Primero, algo como lo que sucede en Guatemala. En Guatemala no sabes qué gallina puso ese huevo. O sea, todas las estructuras políticas se reúnen alrededor del líder de turno o del candidato de turno. Por ejemplo, ahorita Jimmy Morales, que era un comediante. Bueno, pero para ser honestos, no solo es un comediante, o sea, él estudió administración de empresas, era un profesional que se destacó como comediante, son otros 100 pesos. Pero digamos que pero es creo conocido, que no... él conocido como comediante. Entonces el tema, Alfredo, es que él era él. O sea, ahí no sabías cuál era su ideario político, cuál era su línea política, en qué creía, en qué no creía, porque él es una persona. Pero vamos más allá. Yo no sé si tú lo has visto en las redes sociales, ya aparecieron ciertas noticias de que quien manda en Guatemala no es Jimmy Morales, sino que es la embajada americana. Pues sí, pero el punto que quiero llegar para no dispersarnos del tema es estrictamente el hecho de que en Guatemala no hay dos partidos ancla como El Salvador. Correcto. Y que entonces van y vienen partidos y desaparecen y aparecen. Entonces, eso no da ningún tipo de estabilidad política. Yo sí soy un convencido de que en El Salvador, en vez de luchar por una tercera vía, porque hay mucha gente que yo respeto que lucha por eso, que hay una tercera vía, que hay nuevos partidos, etcétera, yo sí soy un convencido que debería haber un cambio generacional, que el Frente se convierta en un partido político de izquierda moderna, o sea, de avanzada, que ya dejemos de estar viendo a Venezuela, a defendiendo lo indefendible con Cuba. Son regímenes que ya no van para ninguna parte, hombre. Pero fíjate, pero Max, que veamos una izquierda más moderna que le brinde opciones a personas de centro izquierda en El Salvador que quieran participar en política y votar por ellos. Pero fíjate, Max, que a mí me preocupa porque si alguien ha abogado por los cambios generacionales es tu servidor. Ahora, a mí sí me parece arriesgado apostarle únicamente al cambio generacional. Digamos, en el caso de Arena, ha entrado mucha gente joven, la mayoría creo yo que es buena, pero hay otros que han entrado disfrazados a defender el status quo, ¿verdad? Aunque quieran aparentar ser transparentes y todo lo que tú quieras. Sí. Entonces, para mí, y esto es lo que me trae al próximo tema, mientras en El Salvador no exista una reforma electoral que despartidice el Tribunal Supremo Electoral, mientras no exista una reforma política que transparente a los partidos y establezca una verdadera democracia interna en ellos, el cambio generacional no es suficiente, Max. No, es que fíjate que yo, en mis opiniones públicas, yo no creo en el cambio generacional sea la panacea a los males en sí misma. O sea, que hay un viejo que hay que sacar y hay un joven de edad que hay que incorporar. Yo no creo eso, porque el joven de edad, y eso lo puedo decir perfectamente del frente, puede ser un joven de edad que sea más radical que Shafik, sí, ¿verdad? O que sea un joven de edad en Arena más radical que el mayor, ¿verdad? Entonces, yo no considero de que la juventud sea en sí misma una virtud cuando estamos hablando de política. Tenemos que hablar un cambio generacional o un cambio
en términos de visión política, ideológica, Claro, ¿verdad? Es decir, lo que necesitamos son Y personas... de comportamiento. Son personas de apertura. Por ejemplo, esas votaciones en bloque en la Asamblea Legislativa, donde el que vota diferente es tildado de traidor, de que mejor se vaya, de no sé qué y no sé cuánto, o a saber por qué votó diferente. Entonces, yo creo que esas son situaciones que ya deberían de ser absolutamente prohibidas y totalmente superadas en el país, pues, ¿verdad? Si nosotros queremos un diputado, es precisamente para que el diputado piense. Y eso nos lleva, dentro de los múltiples aspectos que tú has tocado, como despartidización del TSE, apertura democrática dentro de los partidos, esto y aquello, nos lleva a puntos como la meritocracia. O sea, ¿a quién ponen los dirigentes de los partidos para candidatos? ¿A quién ponen para funcionarios? ¿A quién ponen a cuadros del partido, camisetas sudadas? Y sobre todo... Y a los obedientes. Al obediente, que muchas veces el obediente es obediente porque no tiene criterio, ¿verdad? Entonces... O está viendo cómo protege al patrón, ¿verdad? A quien lo ha llevado. Entonces yo creo que el tema de la meritocracia en El Salvador es algo que eventualmente tiene que abordarse. Es decir, nosotros para ser un diputado, ¿cómo lo queremos? Lo queremos con maestría, lo queremos con su carrera universitaria, de verdad, pues no de cartón comprado. Lo queremos que hable idiomas, lo queremos que haga esto, haga aquello. Realmente, pues si nosotros empezamos a preocuparnos por un cambio, tiene que ser un cambio integral, ¿verdad? Y es la única forma de tener buenos líderes y el buen líder, pues, de sacar adelante este país, ¿verdad? No, y a mí yo creo que se nos va a ir quedando este tema. Yo sí creo que es posible y beneficioso otra alternativa política, especialmente si las tradicionales no se recomponen. Y aquí tengo que hablar tanto de izquierda como de derecha, porque para mí tanto el Frente es falsa izquierda como Arena es falsa derecha. Entonces, el tema es que aquí sí se necesita una tercera alternativa, pero que verdaderamente tenga convencimiento, tenga un programa político, tenga una visión de nación, y eso le va a ayudar o a los incumbentes a reformarse o significar una alternativa para la población. Yo el problema que le veo a ese pensamiento, Alfredo, es que es el tema de los plazos. O sea, me muero de pensar, y espero que se tome como una opinión de un ciudadano, me muero de pensar otros 5 años con este tipo de gobierno, ¿verdad? Entonces, no soy el único. Estamos hablando que cada día que pasa es como, todavía faltan 3 años más, ¿verdad? Entonces el asunto es de que al 2019 vamos a llegar gateados y arrastrados, con la soga al cuello, no sé ni en qué condiciones como país, y como ciudadanos, porque el país está mal, estamos mal nosotros, ¿verdad? Entonces yo esperaría que para el 2019 la clase política, oposición, y no tengo que decirlo estrictamente Arena, o sea, la clase política de oposición, tenga una alternativa viable. Entonces me preocupa de que la sociedad salvadoreña empiece a generar, a coquetear con la idea de una nueva vía, porque construir una nueva vía viable toma tiempo. Entonces, ¿y qué? ¿Le vamos a dar 10 años más a una visión como la que estamos viviendo ahorita? No sé si vamos a tener país, ¿no? Bueno, lástima que se nos acabó el tiempo en ese tono. En la coyuntura. Porque sí es preocupante perder el país, aunque yo creo que se lo están acabando. No, pues sí, pero el asunto es que se lo están acabando, pero el 19 tiene que ser el cambio y la recuperación, tú sabes, por ejemplo, la recuperación de El Salvador después de la guerra, la reforma agraria, las políticas de Duarte, nos llevó años, ¿verdad? Y ahorita la recuperación después de 10 años con los amigos. Va a ser difícil. Muchas gracias, Max. Ya sabes, Alfredo. Siempre es un gusto tenerte aquí. Creo que para los televidentes es esclarecedor. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Gracias. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.